Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Oh, mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Profetizar. ¿Listos para saltar, iglesia? Y para profetizar. Profetizar. Hoy para hacer lo que es declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Profetizar. ¿Listos? Come on. Profetizar. Te alabo, ya no hay derrota en mí. Te alabo, redimiste mi vivir. Te alabo, tu poder habita en mí. Te alabo, victorioso soy en ti. Te alabo, por tu espíritu en mí. Te alabo, tu poder habita en mí. Palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno. Me das la fe para pisar. Come on. Profetizar. Levántese ahora, profetizar. Profetizar. Amén. Gloria a Dios. En esta ocasión quisiera hablar un poquito de algo que a mucha gente no les gusta oír. Voy a hablar del diablo. Yo me he encontrado muchas personas que me dicen que no les gusta hablar o que le hablen del diablo. Eso no debe de ser así. Las tretas de Satanás, él siempre no usa el mismo método. Él tiene diferentes métodos y cada creyente lo debe de conocer. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en este momento que vamos a compartir tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que abra nuestro entendimiento. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Satanás es real.
pero él siempre no usa la misma táctica. Dice 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo primero que quiero decir es que la palabra siglo aquí no es como la entendemos secularmente. Siglo, un siglo son 100 años. Bueno, en la palabra de Dios, un siglo es esta vida. Cuando dice que no perdonarán la blasfemia ni en este siglo ni en el venidero, se refiere ni en esta vida terrenal ni en el más allá. De manera sea que un siglo en la Biblia no es lo que entendemos secularmente. No son 100 años. Es la vida entera aquí abajo en la tierra. Dice el apóstol Pablo que el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, no es que Él sea Dios, sino que es el que tiene dominio sobre este mundo caído. Por eso la Biblia le llama el Dios de este siglo. Ha cegado el entendimiento, oiga bien, no de los creyentes, de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Él tiene especial interés en que la gente vaya al infierno, en que no se salven. Pero él tiene diferentes tretas, diferentes marañas de darse a la tarea de la perdición de la gente. Por ejemplo, hay momentos que a él le conviene que la gente crean que él no existe. ¿Cuánta gente por ahí dice, no, pero si el diablo no existe? Bueno, a él le conviene que se le eche la culpa de las desgracias a otro y no a él. Cuando la persona lo niega, se descuida. Y es una treta que él usa entre varias. Pero nosotros sí sabemos cómo funciona. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 2 y verso 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él es un ventajista, a él le gusta ganar ventaja sobre el que pueda. Dice el apóstol Pablo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. A nosotros no nos va a engañar haciéndonos creer que Él no existe. Él sí existe. Entonces no puede ganar ventaja sobre nosotros. Pues como creyentes y como conocedores de la palabra de Dios, no ignoramos sus patrañas, sus maquinaciones. Entonces recuerde esto. Hay ocasiones en la vida que a Satanás le conviene que la gente no crea en él. No, él no existe, eso es mentira. No le echen las culpas a Satanás, que eso ni existe. Hace más de 40 años un profesor cubano me dijo a mí, yo creo en Cristo, pero no creo en Satanás. Bueno, si usted no cree que Satanás existe, pues no puede creer en Cristo, pues Cristo es el que nos enseñó que Satanás existe. Satanás existe, es tan real como usted y yo. Entonces no podemos ignorar sus patrañas, sus maquinaciones. Y a él a veces le conviene que se ignore, que se le eche las culpas a otro.
La culpa de mi desgracia la tiene esto, lo tiene aquello, lo tiene lo otro. Entonces a él le conviene eso. El otro extremo es a veces que le conviene creer o que la gente crea, le conviene que cierta gente crea que él tiene demasiado poder. Y a veces le conviene que la gente crea que él no tiene poder. Fíjense, hermanos, hasta dónde hemos llegado en la misma iglesia evangélica. ¿Cuántas veces se ha cantado ese corito? Satanás no tiene poder, Satanás no tiene poder. Eso a veces es lo que él quiere que la gente piense. Pero qué triste que haya iglesia evangélica que canten esos disparates. Si Satanás no tuviera poder, este mundo no estuviera como está. Por supuesto que tiene poder. Hay que tratar de no cantar esos coritos. Satanás no tiene poder. Sí, Satanás sí tiene poder. ¿Por qué cree que en Efesios 6:12 dice la palabra de Dios? No tenemos lucha ni contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas, contra el mismo diablo. Sí tiene poder. ¿Quién tú crees que es el actor de por ejemplo, cuando una violación de niños? Violan niños, violan niñas, matan niños, matan niñas. ¿Quién cree que está detrás de todo eso? Satanás sí tiene poder. No podemos ignorar que sí tiene poder. A veces él quiere que uno crea, no, él no tiene poder. No, él sí tiene poder. Punto 3. Pero no tiene todo el poder. Tiene poder, pero no tiene todo el poder. Hay iglesias evangélicas que hablan más del diablo que del mismo Señor. Y eso está fuera de lugar. Satanás tiene poder, Satanás nos odia, pero sabes que él no tiene todo el poder. Todo el poder lo tiene Jesús. Jesús en Mateo 28:18 dijo, y Jesús se acercó y a los discípulos, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El que tiene todo el poder es el Señor Jesús. Pero eso no quiere decir que el diablo no tenga poder. Y una iglesia que habla más del diablo y habla más de los demonios que de Cristo, está mal. Está mal. Porque él tiene poder, pero él no tiene todo el poder. Todo el poder lo tiene el Señor. Satanás está vencido. Él fue vencido desde la cruz del Calvario. Ahora, el hecho de que fue vencido no quiere decir que está quieto. Tiene poder, pero no tiene todo el poder. Por ejemplo, Jesucristo en Lucas 10:18 dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cristo dice, yo estaba presente cuando lo tiramos del cielo, cuando cayó, cuando fue derrotado. Bueno, fue derrotado en la cruz del Calvario, pero fue tirado mucho antes desde el cielo, desde que pecó lo tiraron para abajo. Y aunque puede subir a acusarnos, de todas formas ahí no se puede quedar, porque lo corrieron de ahí. Entonces Satanás está vencido, pero está vivo, todavía hace de la suya. Satanás tiene poder, pero no tiene todo el poder. Todo el poder lo tiene Jesús.
La iglesia tiene que estar clara en eso. Satanás existe. Es el Dios de este mundo. Él quiere que lo ignoremos a veces, pero no hay que ignorarlo. A veces quiere que se crea que no tiene mucho poder y a veces pone a la gente a temblar y quiere que la gente crea que él tiene mucho poder. Pero todo el poder lo tiene Jesús, no él. Y el Señor dijo, yo estaba ahí cuando lo tiramos. Ahora bien, el hecho que lo tiraron desde allá arriba cuando pecó, el hecho que en la cruz del Calvario Jesús lo venció, el hecho que ya su destino está determinado al lago de fuego, todavía hace de la suya. Todavía hace de la suya. No hay que ignorarlo, no hay que temerle, no hay que temblarle, pero hay que estar consciente que todavía funciona. Todavía funciona. Por eso es que en 1 de Pedro 5:8 dice la palabra de Dios: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y el que se descuida y el que juega con él, después sale perdiendo. Recuerde esto. A veces le conviene que lo ignoren. Él no existe. A veces le conviene que digan, bueno, él tiene fuerza, pero no mucha. A veces le conviene que la gente le tiemblen y crean que él es el que tiene más poder. Él es un mentiroso. Y él no es el que tiene más poder. El poder lo tiene Jesucristo totalmente. Pero el Señor nos dice que velemos, porque vuestro enemigo común anda como un león con hambre, buscando a ver quién se le atraviesa y lo devora. Ahora, como creyente, es triste ver que hayan iglesias que hablen prácticamente más del diablo que del Señor. Y como a él le gusta eso, que lo ensalcen. Hay gente que ve un demonio en cada esquina y como a él le gusta eso, que lo ensalcen. ¿Cuál es la posición de un creyente frente a un enemigo común que es real? Está vencido, pero todavía funciona, como un león. ¿Cuál debe de ser qué es lo que la palabra de Dios enseña en relación a cómo defendernos de este personaje real? En Santiago 4:7 están las instrucciones. Dice: someteos pues a Dios. Primero hay que someterse a Dios. Satanás no le tiene miedo a nadie de nosotros, y nadie de nosotros lo puede intimidar por nuestra propia cuenta. Hay que ir a través de Jesús. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, hay que resistirlo, y huirá de vosotros. Cuando él ve que un creyente está sujeto a Cristo, dentro de la voluntad de Cristo, y en esa autoridad que Cristo le da a la iglesia, lo resiste, no nos queda otra que decir que él es un cobarde. Él sale corriendo. Una persona que se resiste y en lugar de pelear salga corriendo es un cobarde. Bueno, dice la palabra que eso es lo que él hace. Someteos pues a Dios primero. Resistir al diablo y él va a huir de vosotros. Cuando él sienta la presión, él sale corriendo. Yo quiero, hermanos, iglesia, que no ignoremos
que es una realidad. Él es el Dios de este mundo. Él es el que tiene este mundo virado al revés. Hasta que el Señor lo agarre al final y lo lance al lago de fuego para siempre. Cuando Cristo venga. Pero Él no tiene poder sobre ningún hijo de Dios que está sujeto a Dios. Ahora, alguien que se llame cristiano y no esté sujeto a Dios, simplemente porque crea que el diablo le va a temer, el diablo lo va a revolcar. Porque nosotros no podemos por nuestra propia cuenta más que Él, pero con Cristo sí. Por eso este texto de Santiago es sumamente clave. Someteos pues a Dios. Cuando uno se somete a Dios, uno cuenta con todo el poder de Dios a su favor. Resistir, tiene que haber una resistencia, no es tan fácil, tiene que haber un confrontamiento. Resistir al diablo. Y huirá de vosotros, va a salir corriendo, va a salir corriendo, va a salir corriendo. Pero no lo ignores, ni le des más importancia de la que realmente tiene. Está vencido en la cruz del Calvario. Jesucristo lo venció. Pero todavía anda pataleando. Y al que se le ponga enfrente, hermano, si no está bien con Dios, se lo lleva. Ahora, no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos temblando al diablo. No es la voluntad de Dios que lo ignoremos, pero tampoco es la voluntad de Dios que le vivamos temblando. Porque tampoco es la voluntad de Dios. Cristo es mayor que Él. Dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lógicamente, incluyendo al diablo, ¿quién contra nosotros? Si nosotros nos mantenemos dentro de la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, siguiendo a Dios, definitivamente el diablo tiene que salir corriendo. Ahora, si no estamos bien con Dios y se nos ocurre enfrentarnos a Él, nos va a revolcar. Recuerden que la palabra dice que no es ni con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo, una persona agradando al Espíritu Santo, agradando a Dios. No hay diablo que lo venga a revolcar. Así que, hermano, una forma de conclusión en este pensamiento corto, no lo ignores. Cuando tú veas este mundo virado como se ve, cuando vemos las noticias, cuando vemos esto virado al revés, hay que recordar de que Él es el Dios de este mundo. Por poco tiempo, pero es el Dios de este mundo. Que Él quiere que lo ignoremos a veces, que a veces quiere que lo alabemos mucho. Son maquinaciones del diablo. Entonces tenemos que tener un balance, caminar bien con Dios, resistirlo. Si caminamos bien con Dios lo podemos resistir. No podemos hacerle mucha bulla a su poder, pero tampoco podemos ignorarlo. Porque está vivo y anda como un león rugiendo con hambre. ¿Qué le pasa a alguien que juegue con un león que tenga hambre? Pues se lo come, ¿no? Bueno, si alguien se pone a jugar con el diablo, pues lo más probable es que salga dañado. Así que, hermano, yo espero que usted tenga conocimiento y que tenga la seguridad que si Dios es con nosotros, no hay nadie contra nosotros, incluyendo al diablo. Que el Señor les bendiga. Caminemos bien con Dios. Amén y amén.